La Biblia enseña con toda claridad que sin fe es imposible agradar a Dios, pero con todo el valor que Dios le concede a la fe, la más grande de ellas es en sí misma imperfecta y necesita madurar, porque si no la pone a prueba Dios, la ponen a prueba los hombres. Al final de la Segunda Guerra Mundial, tras la liberación de los campos de exterminio, Rabbi Silver, presidente de una organización judía norteamericana, acudió a Europa para ministrar a los judíos sobrevivientes del Holocausto. Uno de ellos, llamado Simón Wiesenthal, que después se convertiría en un controversial cazador de nazis, fue invitado a un servicio de oración, pero rechazó la invitación diciendo: en el campo de exterminio había un hombre religioso que se las arregló para contrabandear un sidur, es decir, un libro de oración. Al principio admiré terriblemente a este hombre por su valor, ya que había arriesgado su vida para traer ese libro al campo. Pero al otro día, para mi horror, vi que el hombre alquilaba el libro a cambio de comida. Muchos le entregaban su último pedazo de pan para poder tener el libro durante unos minutos. Este hombre, que estaba muy flaco cuando empezó todo este asunto, comió tanto y tan deprisa que murió antes que los demás, pues su estómago no se pudo adaptar. Wiesenthal continuó: si así es como se portan los judíos religiosos, no quiero tener nada que ver con el libro de plegarias. Se empezó a girar para apartarse y Rabbi Silver le tomó el hombro y le dijo en yiddish, du dummer, en la lengua que hablan los judíos de Europa Oriental: hombre tonto, ¿por qué pones la mirada en el hombre que sacaba la comida de sus hermanos para que pudieran orar? ¿Por qué no pones la mirada en aquellos que se sacaron la comida de la boca para poder hacerlo? Al día siguiente, Wiesenthal asistió al servicio de oración. Existen situaciones en la vida que no solo ponen a prueba la fe, circunstancias en la vida que ponen a prueba las cosas que le dan sentido a la vida misma, apuntan al amor, a la identidad, a la paciencia, a la razón de ser, pero esas crisis no son un problema actual, sino que han ocurrido a lo largo de los siglos en toda la historia de la revelación. Abraham fue un caso, fue un verdadero gigante de la fe, pero como sabemos, hasta las montañas de granito tienen grietas. En su camino hacia la perfección, su relación con Dios fue probada y fue forjada como el hierro entre el fuego y el yunque, y la relación de Abraham debió formarse así entre diversas pruebas, sobre todo en el ámbito familiar. Veamos, hermanos, cuáles son esas pruebas. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debo compartir con ustedes que desde niño me intrigaba mucho cuando veía fotografías o ilustraciones de representaciones del sacrificio de Isaac. Ver a un anciano poner el cuchillo en el cuello de un niño era algo que me perturbaba enormemente, y desconociendo la Biblia no alcanzaba a entender qué significaba todo eso. Al final de cuentas, cuando conocí la Biblia pude entender el sentido de esta historia, pero por increíble que parezca, hay personas que siguen malinterpretándola. Hace muchos años, la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez me invitó a una semana de predicación. Después supe que era una campaña de evangelismo, lo que me sorprendió porque yo no soy evangelista, pero me invitaron de todas maneras. Después supe que andaban buscando pastor y estaban oyendo predicar a varias personas. En esa semana, uno de los diáconos de la iglesia me invitó a la cárcel, y fue un lugar en el que fui de sorpresa en sorpresa. Al llegar a la cárcel, llegamos al primer control, y el que estaba allí recibiendo a los visitantes me dice: con todo respeto, reverendo, ¿puede abrir por favor su saco? Me sorprendió. Aquí no les digo lo que hacen uno en la cárcel cuando va a visitar a un preso. Pues me abrí el saco. No, pase por favor, bienvenido. Bueno, una sorpresa. Llegamos a otro control. Reverendo, con todo respeto, ¿puede levantarse la manga de la camisa? Le voy a poner un sello en el brazo que reacciona a la luz ultravioleta. Es por su seguridad y para que pueda salir sin ningún problema. Pues me pusieron el sello allí. Pasé. La siguiente sorpresa fue ver que había celdas evangélicas y había crujías evangélicas.
es decir, secciones de la cárcel donde todos eran evangélicos. Y cuando alguien se convertía, se pasaba a esas celdas y nadie lo molestaba. Tenía, como dicen en la frontera, a los brothers de su lado y entonces nadie lo iba a molestar. La siguiente sorpresa fue ver que había una capilla católica y una capilla evangélica en la cárcel de Juárez. Estuvimos predicando allí y había un hombre bajito, muy fervoroso, cantaba, oraba, cerraba los ojos, levantaba las manos, y cuando termina el culto me dice el diácono que me llevó: ¿sabe usted por qué está este hombre aquí? Le digo, pues obviamente no, claro que no. Dice, leyó la historia de Génesis 22, dice, y mató a su hijo. Se lo mató. Dice, no leyó la historia completa. Dice, se quedó hasta que Dios le pide que sacrifique, y dice, y lo hizo. Imagínese usted en los periódicos de Ciudad Juárez cómo nos trataron, asesinos, fanáticos. Se fue una situación terrible de un hombre que obviamente tenía problemas de salud mental. Leyó ese pasaje de la Biblia y pensó que era algo que Dios le estaba mandando. Obviamente, más allá del escándalo, de la sorpresa, del impacto visual mismo de las representaciones del sacrificio de Isaac, es una historia fascinante y es una historia intimidante de la que se derivan cuando menos 3 enseñanzas. Estamos hablando de una relación bajo prueba, y la primera situación que nos enseña el texto de las 3 enseñanzas que yo encuentro es que en esta prueba fue, perdón por la redundancia, probada la esperanza en el cumplimiento de una promesa. No hay duda de que Abraham fue uno de los personajes más fascinantes de la historia antigua. Nunca mantuvo un ejército, pero mostró habilidades como comandante, salvando y derrotando reyes. Fue un hábil forjador de alianzas, pero nunca se dedicó al negocio de la guerra, aunque hoy en día los que dicen ser sus hijos parecen atrapados en ella. Si usted no lo sabe, el 90% de los judíos del mundo no son semitas, son cazares, son descendientes de una tribu de Asia Central, de origen turco, no son semitas. Solo el 10% de los judíos del mundo son sefraditas, judíos del Mediterráneo. Tenía grandes dotes de negociador, era hábil regateando, y llegó a ser inmensamente rico, pero las riquezas no fueron ni la razón ni la meta de su vida. No fue el primero que creyó en un Dios único y verdadero, y sin embargo su fe lo sobrevivió y lo convirtió en los 3 pueblos monoteístas más grandes que están esparcidos sobre la tierra. Hoy en día los judíos le llaman a Abraham Abeinu, Abraham nuestro padre. Los árabes, Ibrahim Khalil Abdurrahman, Abraham el amigo de Dios, y los cristianos le llamamos el padre de la fe. La paternidad fue un desafío constante en su vida, pero ahora 1/3 de la humanidad decimos ser su descendencia. Sin embargo, para Abraham la paternidad no apuntaba a un hecho meramente biológico, cifraba al proyecto divino de bendecir y transformar a la humanidad entera. Fue justamente lo que el Señor dijo al patriarca: ¿habré yo de encubrir a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino, haciendo justicia y juicio para que yo cumpla lo que he prometido acerca de él. Esto lo dice Dios en Génesis 18, cuando se dispone a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y se detiene diciendo: voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. En la tradición judía se afirma que Abraham fue probado 10 veces por el Señor, eventos que han sido resumidos en la Biblia o en la tradición judía, y aunque la espera del hijo de la promesa no aparece en la lista de estas pruebas, es evidente que su fe fue sometida a prueba justamente en el cumplimiento de la promesa. Fue así porque la paternidad fue su vocación fundamental, la llevaba en su propio nombre, agrandado después por decreto divino, pues aquel al que sus padres le pusieron el padre enaltecido, Dios le cambió el nombre Padre de una multitud. Recuerdo al hermano Patricio Carter, que decía: Abraham tenía casi 100 años,
cuando un día sale y les dice a sus trabajadores, él está imaginando esto, ¿no? Bueno, muchachos, tenemos varias tareas que hacer, pero antes quiero darles un anuncio. Ya no me llamo Padre Enaltecido, a partir de ahora me tienen que llamar Padre de una multitud. Al viejo se le botó la cadena, se le soltó un tornillo, o sea, tiene 90 años y ahora es padre de una multitud. Imagine usted eso. Pero, ¿qué es un ministro sin ministerio? ¿Qué es un padre sin hijos? ¿Qué es un patriarca sin su tribu? Cuando el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, le prometió dos cosas: le prometió una tierra y le prometió una descendencia, promesas que sin embargo parecían no cumplirse con el paso del tiempo. Por esa razón, Abraham llegó incluso a preguntar a Dios en Génesis 15 del 2 al 3: ¿de qué me sirve, de qué sirven tus bendiciones si no me has dado un hijo? Porque no tengo hijo, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. En respuesta, Dios le reiteró la promesa mediante un juramento solemne, el pacto. Sin embargo, los años seguían pasando y mientras Abraham envejecía, la promesa parecía también envejecer con él. Y fue entonces que intervino Sara, mujer de Abraham. Ella misma decidió entregarle a su sierva Agar para tener hijos de ella, dijo la matriarca. Esa era una práctica de sus días, contemplada en el Código de Hammurabi, que fue la primera constitución del mundo, escrita en la patria y en el tiempo de Abraham. El Código de Hammurabi, déjenme ver, las leyes 144, 145, 175 y 171 hablan acerca de si un padre no tiene hijos, la mujer debe darle a su sierva para que tenga descendencia. Pero quien no haya sentido o no haya sido testigo de los estragos de la infertilidad no podrá entender cabalmente esta historia. He contado esto en varias ocasiones. Hace muchos años, cuando pastoreamos en Michoacán, conocimos a la hermana Ruth Yáñez. Era una mujer, yo tenía 25 años, ella tendría unos 75 en ese tiempo, era una mujer mayor. Y era una mujer que tenía una hija que no tenía hijos. La hija de la hermana Ruth, tratamiento que le decían, cirugía que le decían, se sometía y el problema no se solucionaba. Un día llega una vecina y le dice: hay una señora que va a tener un bebé. El marido vive hace 10 años en Estados Unidos. Dice, el bebé va a nacer y el marido va a venir y la mujer quiere deshacerse de la criatura. ¿Les interesa? Sí. Adoptaron una niña, sorprendente porque con el paso de los años parecía compartir rasgos físicos con sus padres adoptivos. Y lo cierto es que llenó de alegría ese hogar y después vinieron los hijos propios. Cuando terminó el estrés de la infertilidad, empezaron a tener sus propios hijos y la adoptada era tan amada por los propios porque Dios la usó para que sus hermanos pudieran venir. Fuimos testigos del sufrimiento de esa pareja, de esa familia. Así es que quien no lo haya visto o no lo haya vivido no puede entender cabalmente los significados de este relato. Desde una perspectiva humana, el plan de Sara no era malo ni inmoral, tampoco era ilegal, pero iba contra la promesa. Dicha promesa provocaría la risa de Sara y tuvo que ser reiterada por el ángel mediante una pregunta: ¿hay acaso alguna cosa difícil para Dios? Cuando leo este pasaje, entiendo por qué en la tradición judía se dice que Ana, la madre del profeta Samuel, le puso a Dios el nombre Adonai Tsebaot, que significa Señor de los ejércitos, porque como ustedes saben, era una mujer estéril. Y dice la tradición judía que un día Ana le dijo a Dios: Señor, has creado miles de mundos, estrellas, miles, millones de seres humanos. ¿Será tan difícil para ti darme un solo hijo? Y Dios escuchó la oración de su sierva. Esto nos enseña que hay momentos en los que lo bueno puede convertirse en enemigo de lo divino y que por ello la autora del plan
fue también su propia víctima. Viéndose encinta, la sierva despreciaba a su señora, pero Sara no estaba dispuesta a cargar con toda la responsabilidad del problema. Apeló al juicio de Dios, pero Dios no se subió al ring a pelear de su lado. Pero como Dios no lo hizo, entonces sentenció al marido diciéndole: que mi vergüenza caiga sobre ti. La Biblia dice que Sara era una mujer muy sumisa. Bueno, debió haber sido, pero cuando leo esta historia digo, era una mujer fuerte, cuando menos. Yo admiro a las mujeres fuertes, hermanos. En este país, el 30% de los hogares los sostienen mujeres solas. Y lo hacen muy bien, en la mayoría de los casos, produciendo gente de bien, profesionistas, gente que es una bendición para la sociedad. Haz que Dios bendiga a las mujeres que tienen que asumir esa tarea. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de una fe a prueba en la confianza en la protección de Dios. La nueva prueba que Abraham tuvo que enfrentar tenía que ver ahora con su confianza en Dios. En algún momento, seguramente en busca de nuevos pastos, Abraham migró al sur y se estableció en Gerar, lugar gobernado por un hombre llamado Abimelech, Génesis 20. Pero al llegar allí, Abraham dijo a Sara: di que eres mi hermana. El hombre se creía seguro detrás de una mentira, aunque, siendo sinceros, no se renuncia así nada más porque sí de una hermana o de una esposa. Si bien en la tradición judía se ubica a Sara entre las 5 mujeres más hermosas de la Biblia, a esas alturas era una mujer bastante entradita en años, tenía 90. Bueno, hay que ver. Primero, hay mujeres que entre más maduran se ven más hermosas. Usted ve fotos de jovencita y la ve madura y dice, ¿qué contraste? Hay mujeres así. Yo me acuerdo de María Félix, ya estaba muy grande, pero tenía un porte, una presencia increíble. Así es que me imagino a Sara como una mujer así, ¿no? El hecho es que tenía 90 años. Hoy en día se habla de hombres que buscan esposa trofeo, pero Abimelech estaría buscando esposa tesoro. Más que buscar una mujer hermosa, buscaba un cuñado rico. De hecho, los sabios de Israel dicen que Abimelech pretendía a Sara para exhibirla como una prenda más que por su belleza. Afortunadamente, Abimelech no pudo cumplir sus planes, pues el Señor se interpuso revelando la verdad. Si bien la Biblia no provee mucha información sobre el carácter de Abimelech, por sus hechos podemos darnos una idea de la clase de hombre que era. Existe una leyenda judía que dice que Abimelech dijo al Señor como justificación por tomar a Sara: ¿acaso no me dijo Abraham que era su hermano? Entonces el Señor le contestó: él es profeta y es capaz de discernir las intenciones y entendió las tuyas. Porque cuando alguien viene al pueblo, pregunta por comida o por bebida, no viene preguntando: ¿es tu hermana, es tu esposa o es tu hija? Pero al margen de si codiciaba a la mujer o codiciaba los bienes del cuñado, el hombre despojó al patriarca de su esposa. Con todo, Abimelech argumentó en su defensa que el problema radicaba en la mentira de Abraham. ¿Cuál fue la razón de esa mentira? La razón es clara, fue el temor. Abraham se justificó diciendo: no hay temor del Señor en esta tierra y me matarán por causa de ella. El problema es que Abraham no era sorprendido por las circunstancias, era reincidente en esta falta. Había mentido exactamente de la misma manera en la tierra de Egipto, según el libro de Génesis capítulo 12. Y por eso Matthew Henry, un puritano que vivió hace 300 años, diría: una gran falta del patriarca Abraham de la que fue culpable fue negar a su esposa y pretender que era su hermana. La escritura es imparcial al referirse a los pecados de los hombres más célebres, cosa registrada allí no para nuestra imitación, sino para nuestra advertencia, para que aquel que cree estar firme mire que no caiga, dice San Pablo en 1 Corintios 10:12. La gracia más eminente de Abraham era la fe,
y a pesar de ello cayó de esta forma por falta de fe y de confianza en la providencia divina, incluso después de que Dios se había aparecido varias veces a él. Y termina diciendo: ay de los sauces si los cedros son sacudidos de esa manera. La historia no está para que vituperemos a Abraham, tampoco para que imitemos su ejemplo, sino para que, dice Pablo, el que cree estar firme mire que no caiga. Y si los cedros son sacudidos así, imagínese usted, imagínese yo. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de una fe a prueba, y fue probada en la demanda de la renuncia a lo más amado. Pocos relatos del libro de Génesis despiertan tanta fascinación como el sacrificio de Isaac. Ha sido recordado como un símbolo de entrega suprema y obediencia absoluta. Es una historia que desafía al corazón humano. Una vez más, cuando yo era niño y veía ilustraciones escultóricas o pictóricas del sacrificio de Isaac, me sobrecogía ver a un anciano poniéndole el cuchillo en el cuello a un niño. Los judíos llaman a esta historia la akedah, que significa la atada o la amarrada, porque los animales deben ser atados de las patas antes de ser sacrificados. Esta fue la última y más difícil de las pruebas de Abraham que debió soportar en su azarosa existencia. Había sido probado en la esperanza, ahora era probado en la desesperanza. Pero como ocurre en estos casos, los hechos de Dios no parecían tener sentido. El mandamiento no parecía ni lógico ni moral, porque si usted recuerda, antes de que la ley de Israel, la ley de Moisés fuera dada a Israel, en Éxodo 20, había un mandamiento en Génesis 9 que prohibía el asesinato. El hombre que derramare la sangre del hombre, por la mano del hombre su sangre será derramada, dice Génesis 9 del 5 al 6. Y tampoco resultaban claras las razones de Dios, aunque con el tiempo Él las revela. Más aún, el hijo de la carne, Ismael, había sido desechado para que no heredara con el hijo de la promesa, pero ahora este era requerido en holocausto. No solo tenía que matarlo, tenía que calcinarlo. Para agravar aún más las cosas, el propio vocabulario de Dios parece meterle el dedo en la llaga a Abraham. Toma ahora a tu hijo, tu único, Yitzhak, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Esto debió haber sido el motivo de una terrible lucha interna. Cuando Martín Lutero comentaba este pasaje, decía: la razón humana concluía simplemente o que la promesa había mentido o que el mandamiento no venía de Dios, pues había una contradicción manifiesta. Si Isaac debía morir, la promesa resultaría vana, y si la promesa era cierta, era imposible que la orden viniera de Dios. Filón, aquel filósofo judío que vivió en el mundo griego, diría que la muerte de Isaac hubiera significado la muerte de la risa en el mundo, porque Yitzhak significa risa. Honestamente no sé si eso hubiera sucedido, pero lo que pudo haber muerto fue la herencia espiritual del patriarca, porque si Isaac moría, ¿quién heredaría la misión? Sin embargo, por sus palabras es evidente que Abraham sometió la razón a la obediencia de la fe. No cuestionó la palabra de Dios, se mantuvo firme en la fe, creyendo que Dios era capaz de resucitarle a los muertos, dice Hebreos 11:19. De modo que es necesario preguntarnos: si Dios es omnisciente, si Dios todo lo sabe, ¿tiene necesidad de comprobar nuestra fidelidad? ¿Cuál es el propósito de esta prueba? Es claro que el Señor no necesita información sobre nosotros. Es más, Dios es Dios, no necesita nada. No necesita saber algo de nosotros, nuestros hechos, nuestros pensamientos o nuestras obras, porque los conoce perfectamente. Por tal motivo, cuando en la ley se habla de prueba,
habla del propósito divino de mostrar al hombre lo que éste debe hacer o lo que debe creer. El verbo hebreo probar es la palabra nisá, y tal vez a usted le suene porque uno de los nombres de Dios es Adonai Nisí, el Señor es mi bandera. Un erudito judío diría que con la prueba Dios quería hacer con la fe de Abraham una bandera que ondeara delante de los ojos de los demás. Bueno, el relato no termina con la orden del sacrificio, registra también la respuesta de Abraham, y algo que debemos destacar es su prontitud. No debemos olvidar las habilidades de Abraham para negociar, Génesis 18, pero esta vez no negoció, era algo que tenía que hacer. Era un guerrero competente, pero a diferencia de lo que nosotros hacemos, no peleó con Dios. Simplemente se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y fue al lugar que Dios le dijo. Esto es sorprendente porque, hermanos, los varones no fuimos ni diseñados, ni equipados, ni educados para el manejo de las emociones. Fuimos diseñados, entrenados y equipados para el control. Cuando los niños juegan, los varones juegan juegos competitivos, la lucha, la guerra, el fútbol. Cuando las niñas juegan juegos cooperativos, la escuelita, la comida, la mamá. Recuerdo, hermanos, niños que juegan a la iglesia. Yo soy la hermana Sofía, decía, y empezaban a dirigir, dirigiendo el coro. Las mujeres saben expresar sus sentimientos, los hombres no. Cuando un hombre es desafiado emocionalmente, se mete en su cueva. Decía la hermana Ciela, pero cuidado, cada cueva tiene un dragón. Y cuando la mujer está hurgando la cueva, ¿y qué tienes? ¿Y por qué no me hablas? ¿Y qué te está pasando? Dice, sale un fogonazo de la cueva, le queman las pestañas a la mujer y los dos quedan aturdidos. Ella, ¿qué me está ocultando? Y él, ¿qué me está buscando? Es la situación. Bueno, hermanos, el texto dice, muy de mañana, Abraham enalbardó su asno y fue al lugar que Dios le mandó para cumplir la orden divina. En el principio de su carrera, Abraham tuvo que demostrar que amaba más a Dios que a su padre, y tuvo que salir de Ur de los Caldeos. Al final de su carrera tenía que demostrar que amaba más a Dios que a su hijo, y estuvo dispuesto a hacerlo. Como conclusión, los cristianos llamamos a Abraham el padre de la fe, pero en el mundo judío no se le reconoce por su fe, sino por su amor. De hecho, cuando Dios habla de Abraham, nunca dice Abraham el que me cree, sino Abraham el que me ama. Si usted dice, ¿dónde dice eso? Bueno, mire, en Reina Valera 60 se traduce amigo, donde la Biblia hebraica dice amante o el que ama. Isaías 41:8, segunda de Crónicas 26:7. Rabí Ari Khan, un autor judío contemporáneo, pregunta, ¿cuál es la esencia de este desafío? A primera vista, la pregunta parece absurda. Se le pide a Abraham que sacrifique a su hijo con todo, y que la idea del sacrificio de un niño sea aborrecible a nuestra mentalidad. Sin embargo, cuando se le ve conceptualmente, era el acto de un individuo que estaba preparado para sacrificar a su hijo en aras de sus ideales. Puede ser que esta idea no nos resulte tan extraña, pues aún las sociedades modernas e ilustradas están dispuestas a sacrificar a sus hijos en aras de bienes superiores. Si no, no habría guerras. A pesar de que es muy difícil sacrificar a un hijo propio, parece aceptable
cuando se hace en aras de los ideales. Cuando, sobre todo en países que tienen ejércitos de guerra, como Estados Unidos, un padre recibe los restos de su hijo y una bandera, y le dicen, murió defendiendo su país o en el cumplimiento de su deber, de alguna manera le ayuda a paliar un poco el dolor. No siempre. Hace muchos años en México vino una chica norteamericana en un programa de, en otras palabras, misioneros a prueba. Venían un año, vivían en la cultura, y después de esto confirmaban si Dios los había llamado y se formaban en el seminario para venir como misioneros. Esta chica se enamoró de un mexicano, un hombre indígena de Oaxaca, se casaron y empezaron a tener sus hijos, pero ella nunca se adaptó a la cultura mexicana. Siempre decía, no, en Estados Unidos es así, no, en Estados Unidos es así. Cuando mi hijo crezca, va a vivir en Estados Unidos porque es ciudadano americano. Cuando creció su hija, que fue la primogénita, y cumplió 18 años, se fue a Estados Unidos y se enroló en el ejército. Y en el primer entrenamiento recibió un balazo y la mataron. Le regresaron a la hermana su caja y le regresaron una bandera de una hija cumpliendo y muriendo en el cumplimiento de su deber. Bueno, hermanos, por horripilante que pueda parecer, hasta los países desarrollados sacrifican a sus hijos en aras de un bien superior, la libertad, la independencia, etcétera, etcétera. De modo que lo que Dios pidió a Abraham no fue solo que sacrificara a su hijo, sino también que estuviera dispuesto a sacrificar el significado mismo de su existencia, que estuviera dispuesto incluso a ir en contra de la misión suprema de su vida. No debemos olvidar que la necesidad de significado es una de las necesidades más básicas de la existencia humana. Cuando alguien dice, no sé quién soy, no sé qué es lo que sé, ni qué es lo que quiero, ni a dónde voy, es el más miserable de los seres humanos. No tiene destino, propósito, sentido, identidad, pues no tiene nada. La razón de ser, la vocación, le da sentido a la existencia. Y aquí el patriarca está dispuesto a sacrificar sus más altos ideales, lo más amado en aras de sus más altos ideales. Bueno, ciertamente la fe de Abraham fue probada, pero fue probado con ella algo de mayor jerarquía. Fue probado su amor, que a decir de San Pablo es más grande que la fe. En 1 Corintios 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Eso lo dice claramente el apóstol. Pero Agustín de Hipona, el pensador más grande de la antigüedad cristiana, pensando en este tema, hizo una pregunta. Cuando uno pregunta si una persona es buena, no debe preguntar lo que esa persona cree o espera, sino lo que esa persona ama. La persona que ama rectamente, indudablemente creerá y esperará rectamente. La persona que no ama, cree en vano, aunque los motivos de su fe sean verdaderos. La persona que no ama, espera en vano, aunque las razones de su esperanza sean parte de la verdadera felicidad. En síntesis, seguramente este relato desafía nuestra mente y nuestro corazón, pero más allá de la intriga o la fascinación, ¿qué puede enseñarnos esta última prueba de Abraham? Bueno, hermanos, esta prueba de hecho fue trazada no solo para Abraham. Sus enseñanzas siguen y exigencias siguen vigentes para los creyentes de todos los tiempos. El más grande de los mandamientos sigue demandándonos amar a Dios sobre todas las cosas. Y aunque seguramente Dios no nos pedirá que le sacrifiquemos un hijo, nos sigue pidiendo que no amemos a nada ni a nadie más que a Él. Y lo ridículo, hermanos, es que hay personas que no solo no aman a Dios menos que a otras personas o cosas, o menos que a la ausencia de personas o cosas.
Oswald Chambers decía: ese acontecimiento ilustra el error que cometemos al creer que lo que Dios desea es el sacrificio a través de la muerte, el cual nos capacita para hacer lo que hizo Jesús, es decir, sacrificar nuestra vida. Al parecer creemos que Dios quiere que renunciemos a cosas y que de esa manera Dios purificó a Abraham de este disparate y está realizando el mismo proceso en nuestra vida. Él nunca pide que abandonemos algo por el simple hecho de dejarlo. Más bien nos pide que renunciemos a eso debido al único que vale la pena, es decir, la comunión con Él. La cuestión es soltar las ataduras que nos restringen nuestra vida, y esos lazos se desatan de inmediato cuando nos identificamos con la muerte de Jesús, y entonces entramos en una relación con Dios que nos permite sacrificar nuestra vida para Él. El apóstol San Pablo decía que el sacrificio que Dios busca en nosotros es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto consciente. Una vez más, hermanos, la paternidad fue la razón de la existencia de Abraham. La llevaba en su nombre. Aquel a quien sus padres le pusieron Padre enaltecido, Dios le cambió el nombre y le puso Padre de una multitud. Y hermanos, cuando estaba casi muerto, con una mujer de 90 años, contra natura, Dios le dio su descendencia, de la cual espiritualmente nosotros formamos ahora parte. Pero tuvo que ser sometida a prueba su fe, tuvo que ser sometida a prueba su confianza, dispuesto a renunciar a lo que más amaba. Y es lo que Dios sigue pidiendo. Hermanos, por increíble que parezca, esta prueba nos representa. Tenía el hijo de la promesa. Dice la tradición judía que Abraham ya andaría en 30 años en ese momento, y hacen su relación y dicen: tendríamos 30 años. Cuando lo iba a sacrificar no tuvo que amarrarlo. Un anciano de 90 no puede amarrar uno de 30. Es evidente que Isaac estaba cooperando, pero cuando está dispuesto a hacer lo que Dios le mandó, le tiende la mano y le dice: te bendeciré, serás bendición, serán benditas en ti. Le reitera las promesas de Génesis 12, las promesas del pacto, y entonces puede bendecir a Abraham con todas esas bendiciones. La Biblia sigue hablándonos de la misma manera, que no estemos dispuestos a amar a nadie ni a nadie más que a Dios. Y cuando amamos primero a Dios, nuestros demás amores ocupan su lugar en nuestra jerarquía de prioridades. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque nos permites venir a ella y encontrar un testimonio de ese amor infinito que has mostrado por tus hijos. Bendito seas por esto, en Cristo Jesús.